Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 14, dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Voy a hablarles sobre el gran proyecto de la resurrección. Ese es el título del sermón. El gran proyecto de la resurrección. Creo que estamos frente al suceso más extraordinario de la humanidad: la resurrección de Cristo. Muchos grandes han muerto, pero solo uno ha resucitado. Esto marcó la diferencia. Esto marcó la diferencia. Y el apóstol Pablo dijo: vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, vano sería nuestro culto y vana sería nuestra vida si Cristo no hubiera resucitado. Todo lo que hacemos no tendría sentido si Él no se hubiera levantado de la muerte. Por eso para nosotros, más que la cruz, si fue victoria, la resurrección fue el sello de su gloria. Y creo que es vital. La resurrección marcó dos puntos claves. Primero, cuando Cristo resucita, es colocar la firma y plasmar en un papel diciendo: todo lo que dije por mi resurrección se cumple. ¿Qué dijo? Tendréis vida y vida en abundancia. Seréis llenos del Espíritu Santo. En la casa de mi Padre hay morada para todos ustedes. Todas las promesas de Cristo se cumplieron con su resurrección. Esto es impresionante. Pero lo segundo que sucede con la resurrección de Cristo es que se genera un endoso, se genera una transferencia, se genera una extensión del ministerio de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que la iglesia hace hoy es proclamarle al mundo entero que Cristo resucitó, que su obra es real y que lo que Cristo ha hecho por nosotros tiene sentido para transformar, para cambiar y para que muchas vidas sean diferentes. Llevamos 2000 años extendiendo el mensaje de Cristo y proclamando que lo que la cruz hizo, que lo que la resurrección produjo, es vida y es cierto. Era domingo por la noche. La incertidumbre se había apoderado de los discípulos de Jesús. Desde horas de la mañana, muy temprano, algunas mujeres habían tenido experiencias profundas frente al sepulcro. Llegaron a aquel lugar y encontraron la piedra corrida. Encontraron un ángel sentado diciendo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y le dijeron a María Magdalena: ve y dile a los discípulos que Jesús ha resucitado. María fue y les dijo, no le creyeron. Por la tarde apareció Jesús a 2 caminantes de Emaús. No eran de los 11, parece que eran de los 70. Se le aparece a estos dos, uno de ellos se llamaba Cleofas, y tuvieron un encuentro espectacular con Cristo. Y Jesús les dijo: ve y diles a ellos que yo resucité. Los caminantes de Emaús se regresaron desde Emaús a Jerusalén. Y cuando encontraron a los discípulos, les dijeron: muchachos, Jesús resucitó. Y dice el texto que literalmente no le creyeron. Estaban en medio de una confusión bárbara, estaban en medio de una crisis existencial, crisis de esperanza, crisis de fe. Pero sobre todo la gran pregunta era: ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Murió. ¿Y ahora qué hacemos? Pedro decía: bueno, yo vendí la barca, hermano, yo regalé las redes, ¿ahora qué hago? Mateo decía: yo entregué el cargo de publicano, ¿a dónde voy ahora? Era una incertidumbre de proyecto de vida violento. Y es ahí, en medio de esa confusión, que aparece Jesús. Dice que atravesó por la puerta, atravesó paredes, les dijo: muchachos, aquí estoy. Cuando Cristo se presenta
inicia, después de una conversación, inicia planteando lo que se ha considerado como el gran proyecto de la iglesia. ¿Sabe cuál es? La Gran Comisión. Jesucristo no se demoró, pienso que 20 minutos, media hora, cuando les dijo a ellos: muchachos, el proyecto de vida para ustedes a partir de hoy hasta que yo vuelva va a ser este. Escuchen, mire el proyecto de Cristo. Versículo 15, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí arranca. La Gran Comisión se divide en 3 áreas. La primera es esta: es que por todas partes del mundo, donde hubiese una criatura, donde hubiese un ser humano, aquella persona debería escuchar el mensaje de Cristo. ¿Cuál era el mensaje? Cristo, el Hijo de Dios, redimió al mundo, murió en la cruz del Calvario, se levantó de los muertos y está produciendo vida eterna para todo aquel que en Él crea. Ese era el mensaje. Era ir a predicar. No tenemos que hacer otra cosa sino predicar. Mira, la misión de la iglesia no es convertir a nadie. La misión de la iglesia, ¿cuál es? Predicar. ¿Quién convierte? El Espíritu Santo. En su tiempo la palabra producirá vida en cada persona. Por eso no se desespere. Ahora, lo segundo que el Espíritu Santo, que Cristo les dijo, versículo 16, es: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí viene la segunda parte del proyecto: era bautizar, discipular e incorporar a la familia. Cada persona que cree en Cristo, cada persona que se bautiza, cada persona que es discipulada, se va convirtiendo en una tremenda familia, se va convirtiendo en el cuerpo de Cristo, y esto se llamará iglesia. Esta iglesia se extenderá, crecerá, esta iglesia no tendrá paredes, esta iglesia no tendrá forma, se multiplicará de tal manera que impactará el mundo hasta que la gente dirá: he aquí los que trastornan el mundo entero han llegado también a nosotros. Fue una locura. Fue una locura. Y esto empezó a multiplicarse de una forma impresionante. Pero la tercera parte del proyecto de Dios fue una parte que a mí me fascina, me gusta. Es el versículo 17. Escúchenlo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué pasará? Oiga, si algo extraordinario que esta generación vivenció fueron señales, prodigios y milagros. Fueron cosas bárbaras. Era tan impresionante que dice que la sombra de Pedro levantaba enfermos. Era tan impresionante que dice que cuando ellos oraban, los lugares donde estaban temblaban. A Pablo se le aprisionó una serpiente, lo mordió de la mano y Pablo sacudió la serpiente. Todo el mundo esperaba que Pablo se muriera y no se murió. Colocaban las manos sobre los enfermos, levantaban muertos, levantaban paralíticos. Miren, el proyecto de Cristo encarnado en la iglesia se convirtió en una locura. ¿Saben lo que sucedió? En menos de 300 años, todo el imperio romano había sido evangelizado. Hasta el punto que uno de los últimos emperadores romanos dijo: oiga, esto del evangelio es violento. ¿Sabe qué? Hagamos que el cristianismo sea la religión oficial del imperio. Y Constantino promulgó entonces el cristianismo como la ley del imperio. ¿Por qué era tan impresionante lo que estaba sucediendo? Porque el evangelio había crecido de una manera violenta. La pregunta: ¿qué tan encarnado se encuentra en la iglesia de hoy el proyecto de Cristo?